Hermano, qué bueno vernos de nuevo. Qué bendición cuando llega el día que podemos alabar al Señor y también vernos. Yo no sé si usted espera con la misma expectativa que yo el día que nos podemos ver, el día que podemos alabar. Siempre podemos alabar a Dios. La adoración a nuestro Dios no está restringida a un lugar. Sabemos que podemos alabar a Dios en las casas, con la familia, que podemos leer la palabra, pero sabe que tiene un valor especial la reunión de los hijos de Dios, en la que podemos alabar al Señor juntos y en la que podemos escuchar su palabra. Dice, Jesús dijo en una ocasión, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que qué bueno que el Señor nos regala otro domingo y que podemos venir a inspirarnos y a salir con nueva fuerza. ¿Sí? En la reunión de los hijos de Dios se mueve la presencia del Señor y nosotros tenemos que estar muy sensibles, muy atentos, porque el Señor siempre quiere comunicarnos y quiere bendecirnos. Así que saludo a los hermanos que llegaron luego. Y damos muchas gracias a Dios otra vez porque tenemos a Hugo aquí con nosotros. Te saludamos, Hugo. Qué bueno tenerte aquí. Y Hugo, el esposo de Nora. A Hugo no le gusta que lo salude. Desde aquí, a él sí le gusta que le salude, pero no personal. Y entonces a Xiomara con su esposo por aquí le saludamos. Y Daidi, que no había podido por diferentes razones, que está aquí con nosotros. Así que gracias al Señor. Glenda también la saludo. Así que qué bendición que estamos aquí. Le dijo al de al lado, hermano, Dios te bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Juan 10. En Juan capítulo 10. Quiero hablarles en la manera más sencilla de el redil de Jesús. El redil de Jesús. Este está dentro de esos pasajes que son conocidísimos, que son fáciles de memorizar y que cuenta con imágenes, con metáforas que cautivan la mente. Usted sabe que Jesús, cuando se trataba de comunicadores, Jesús es la cumbre de la comunicación. Si alguien quiere aprender a comunicarse, que vea al maestro de los maestros en el arte de la comunicación. Porque usted sabe que hay maneras, hay gente que tiene cosas que decir, tiene información para transmitir, pero no sabe transmitirla. Y entonces tiene una cantidad de información que no puede llegar a las personas con esa información. Pero Jesús tenía algo que decir, por supuesto, pero también tenía el arte precioso de llegar a la gente. Y dentro de las maneras que Jesús tenía para transmitir sus poderosas enseñanzas estaban hablar en imágenes, hablar a través de metáforas, de un lenguaje pictórico que cautivaba la mente, porque Jesús empezaba a contar una historia. Por eso hay muchas parábolas, por eso hay alegorías, por eso hay proverbios, expresiones hermosas en las enseñanzas de Jesús. Y aquí Jesús está dando una enseñanza en ese lenguaje parabólico, en ese lenguaje también metafórico, y por eso dije que el título era El redil de Jesús, porque ese es el lenguaje del que Jesús está auxiliando para transmitir la enseñanza. Vamos a leer, abra su Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Este es el cuarto evangelio ahí en su Biblia. Primero tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Que sinóptico quiere decir que transitan por la misma enseñanza básicamente, pero el evangelio de Juan es un evangelio singular porque no se parece a los otros a la hora de tratar el tema. Juan capítulo 10, dice allí la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre en este día. Gracias por cada hermano, cada persona que ha llegado a este lugar. Y muchas gracias porque hemos podido alabar tu nombre y ahora podemos meditar en las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes más allá de la pobre palabra humana. Que tú, Señor, puedas alumbrarnos, que tú puedas enriquecernos, que tú también puedas esclarecernos a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que sea propicio a cada uno de nosotros y que salgamos muy inspirados, no solamente con la alabanza que llega a tu trono, sino también con la palabra que viene respaldada por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por cada persona que llegó a este lugar con luchas, con cargas, que algunos, Señor, su mente viene cargada y le cuesta quizás recepcionar y concentrarse. Pedimos que tú le asistas de manera muy especial, de tal manera que nadie deje de recepcionar lo que tú quieres, el mensaje que tú quieres darles, en lo personal, en lo individual. Señor, reprende también toda acción satánica que impida que tu palabra encuentre espacio en nosotros. Por Jesús, amén. Entonces, hermanos, usted sabe que Jesús es la figura más importante. Ya nosotros sabemos muy claro que la figura central del cristianismo es Jesús. Que sin Jesús no hay cristianismo. Jesús es el fundador del cristianismo y es el sostenedor del cristianismo. Así que sacar a Jesús del medio, pues es quedarnos sin cristianismo. Porque aún las grandes enseñanzas del cristianismo, pues se fundamentan y vienen de Jesús. Y entonces, no es el cristianismo una serie de enseñanzas nada más, sino que es la relación con una persona. Porque hay muchos grupos y muchas instituciones que existen sobre la base de que están ligados a una serie de enseñanzas. Y por supuesto el cristianismo tiene una serie de enseñanzas poderosas, pero más que todo estamos ligados no a una serie de enseñanzas solamente, sino a una persona que es Jesús.
Y una vez que estamos ligados a Jesús, somos cristianos y no solamente estamos unidos a Jesús en lo personal, sino que estamos también ligados unos con otros. ¿Sabe que en eso consiste también la unidad? El concepto de unidad cristiana es que no tenemos que estar en un mismo lugar para estar unidos. No tenemos que estar bajo un mismo techo para estar unidos, no tiene que haber uniformidad en nuestros caracteres, sino que la unidad consiste en estar unidos a Jesús. Porque cuando nosotros nos vinculamos a Jesús, pues también nos vinculamos unos con otros. Alguien que está vinculado a Jesús 100% y ama a Jesús y es de Jesús, pues sencillamente forma parte del redil. Es del redil. Entonces, aunque nosotros estamos aquí en Miami, en Estados Unidos, hay otras personas que están vinculadas a Jesús en otras partes del mundo, en otras partes de la ciudad, en otras partes de los Estados Unidos, y por estar en vínculo con esa persona, pues están unidos a nosotros. Y entonces ese es el redil del Señor. Ahora, ¿cómo se puede entrar al redil? Jesús usó una metáfora. ¿Y cómo también podemos crecer y ser apacentados dentro de ese redil? Jesús usó aquí algunas imágenes muy importantes, algunas imágenes muy exclusivas. Dice la Biblia en el versículo 1. Vamos a mirar la Biblia en este pasaje. Dice allí en el capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, que hay una puerta. Fíjese que usted conoce aquel famoso, que va a ser como un aforismo, un proverbio de todos los caminos conducen a Roma. O sea, pero eso no se cumple con Jesús. Eso no se cumple en el cristianismo. El cristianismo es la religión de los absolutos. Una vez que se eliminan los absolutos, se eliminó el cristianismo. Por eso el cristianismo es moral. Por eso el cristianismo habla de la verdad. Ustedes saben que hay enemigos contra la verdad y contra la moral. ¿Cuántos saben eso? O sea, cuando la verdad relativa es que hablan en términos de mi verdad y tu verdad. Desaparece la verdad porque ya es un asunto personal. No es un asunto independiente de lo que tú creas o yo crea. Eso se trató de hacer y surgió toda una filosofía para destruir la verdad. Pero la Biblia dice, yo soy la verdad, dice Jesús. Entonces, hay verdad en el cristianismo y por eso también hay valores y hay moral. Entonces, aquí Jesús está hablando en términos de singularidad y también excluyentes. Hay una puerta y el que no entra por la puerta, ¿dónde se queda? Afuera. Entonces, mira allí, dice el que está tratando de llegar, el que está tratando de escalar por otro lugar, sencillamente lo califica Jesús de un asaltante. Ahora dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea que esta puerta quiere decir lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció. Es decir, usted sabe que una puerta, la metáfora de la puerta quiere decir acceso. Quiere decir la posibilidad de entrar. Entonces, aquí se confunde a Jesús con la misma puerta en el sentido de que Jesús mismo ha accedido según lo que Dios establece. Y Jesús entró por la puerta y llegó a ser la misma puerta. Entonces dice la Biblia, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Ahora vamos a mirar el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. Y Jesús viene explicando lo que él había hablado. Yo soy la puerta. Nosotros sabemos que
literalmente Jesús no anda con bisagra, que Jesús no es una persona, sino que Jesús está hablando, yo soy el acceso. ¿Cómo podemos tener acceso a Dios y a todo lo de Dios? Él dice, yo soy el acceso. Es lo que Jesús está diciendo, quitando la metáfora. Jesús es la manera de acceder. Entonces dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que, ¿cómo podemos llegar a ser ovejas? Entrando por Jesús. Aquí mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué grande privilegio. Ser una oveja, tomar ese otro lenguaje metafórico. Los cristianos, la Biblia los califica como oveja. Eso tiene un significado también especial, porque usted sabe cómo era una oveja. O sea, una oveja es un animal dócil. Una oveja es un animal tranquilo. Aunque también dice que las ovejas tienen media tontera arriba, y en el sentido de que necesitan al pastor. Muchos cuidados. Y eso habla, no de que hay tonteras en nosotros, sino que nosotros necesitamos del auxilio del pastor. No podemos conducirnos según nuestras ideas, nuestros criterios, y no podemos autodefendernos, sino que necesitamos al pastor. Y bueno, cuando Jesús usó también la idea de que somos ovejas, quiere decir que no somos leones, porque la idea es excluyente. O somos una cosa o somos la otra. Entonces, no somos leones, no somos osos. Usted sabe que el mundo es una selva. Yo me acuerdo que había un pastor que decía que estamos en la selva de los leones de dos patas. Porque el mundo, el hombre pecador, el hombre sin Dios, el hombre sin ajustarse a Jesús, es un animal feroz. Y los hombres se dañan. Y los hombres se muerden. Y los hombres, en medio de los hombres sin Dios y sin Jesús, se cumple la ley del más fuerte. Sálvese quien pueda en medio de esa selva. Ahora, en el redil, ¿qué es lo que hay, dijimos? Ovejas. Y por eso, cuando el redil está compuesto de ovejas, es que han entrado por Jesús. Y eso quiere decir también que han empezado una relación con Jesús. Y si en un pasado fuimos leones, fuimos osos, fuimos otro tipo de fiera, al entrar por Jesús sufrimos una transformación. Y de lo que fuimos, todo el mundo empieza a clasificar para oveja. Y entonces, una oveja tiene ciertos gustos, tiene una naturaleza, se alimenta de cierta manera, actúa de cierta manera. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, llegamos a ser hijos de Dios, pues hay una transformación poderosa que es el milagro más grande, que aunque a nosotros nos gustan mucho los milagros. ¿Cuánto les gustan los milagros? A mí me encantan los milagros. Óigame, ver las cosas milagrosas de Dios. Pero hay cuestiones que son muy estremecedoras y que nos encantan. Pero el milagro de llegar a ser ovejas es un milagro mayor que cualquier otro. Además, hay muchos milagros que tienen repercusiones temporales. ¿Verdad? O sea, Lázaro fue resucitado. ¿Y qué le pasó a Lázaro? Se murió después. Y el leproso, Jesús lo sanó. Y no solo que se murió, sino que llegó un tiempo en que tuvo achaques de nuevo. Y tuvo problemas de salud. Porque esos milagros tenían corta trascendencia. Pero el milagro de ser oveja garantiza, y por eso es mayor, porque es algo más poderoso. Mire, yo quiero decirle, usted ve, hay congregaciones que son impresionantes. Ahora, tú el que está ahí no es cristiano. Tú el que está ahí no es cristiano.
Y mira, en proporciones, el cristianismo es menor a los mundanos. Y entonces si nosotros identificamos la congregación con la iglesia, estamos perdidos en el llano. No. Tú debes saber que hay algunas congregaciones por ahí que tienen algunas fieras. Tienen algunos leones infiltrados ahí. Y algunas tienen grandes porcientos de leones. Y tigres y panteras. Porque pertenecer a una iglesia no nos hace estar relacionados con Jesús. No nos hace haber experimentado el milagro de llegar a ser ovejas. ¿Quién es la puerta? La iglesia. Jesús dice aquí, yo soy la puerta. Entonces, el único que nos hace llegar a ser ovejas, entrar en el redil, es Jesús. Solamente Jesús opera ese milagro. Y miren, a veces hay porcientos que son muy pequeñitos de gente que ha experimentado el llegar a ser ovejas. Es un milagro poderoso. Yo me acuerdo cuando me convertí. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes se identificarán. Porque uno experimenta cosas tremendas. Yo lo he contado y yo sabía que el mundo espiritual era real. Cuando yo vine al cristianismo, yo mira, existe un mundo espiritual. Un mundo de poderosos efectos que no es esto que vemos y tocamos todos los días. No, ya yo sabía que había un mundo espiritual. Porque en mi familia había contactos con la hechicería, con el ocultismo. Y habíamos visto cosas que erizan la piel. Así cuando yo llegué, yo lo que estaba diciendo era, bueno, si existe esto, malo, oscuro, feo, y ese Dios que me están hablando, lindo, de luz, pues también debe ser. Así que yo vine y abracé a Jesús. Y eso hizo que mis sentimientos, que mis ideas en esos días fueran... no encuentro a veces palabras para transmitirlo. Algunas veces yo me quería reír y otras veces me quería llorar y había familia me dice, este se volvió loco. Una familia dijo, este se arrebató. Porque yo había experimentado el llegar a ser oveja. Y cuando el Señor llega, por eso llegar a ser ovejas es el cambio de naturaleza de lo que fuimos a lo que el Señor hace. Y por eso llegar a ser cristiano no es que nosotros pongamos en la iglesia montones de reglas que la gente tiene que cumplir. Contaba un pastor donde la zona donde él vivía era de chacales. Y entonces dice que había que tener mucho cuidado de salir porque los chacales son muy peligrosos. Y entonces empezaron a cazar los chacales y a encerrarlos. Y entonces dice, los cambiamos de lugar geográfico. Los cambiamos de lugar geográfico, pero si mete las manos en la jaula, el chacal va a hacer lo mismo que hacía en el bosque. Porque el chacal ha seguido siendo chacal. Y entonces, tú sabes que yo he visto líderes y pastores que creen que llegar a ser oveja es un cambio geográfico. Lo sacamos del mundo y lo metemos en la iglesia, lo congregamos, lo ponemos a levantar las manos, a alabar y con un librito bajo el brazo. ¿Sabe que hay gente así? No, eso no es llegar a ser cristiano, es la puerta. Si entra por la puerta, Jesús y recibe la transformación, porque sí, quitamos el chacal del bosque, lo metimos en la jaula, sí, pero tiene el chacal metido dentro de la casa. Y cuidado con acercarle la mano a la jaula, porque ese chacal sencillamente no ha cambiado su naturaleza, no ha cambiado lo que es. Entonces, en las congregaciones grandes hay chacales. Y los recogimos de la discoteca, y los recogimos de los barrios malos, y los recogimos de los lugares de la borrachera, y los recogimos de donde la gente se faja a los tiros.
Y entonces lo pusimos a la iglesia. Y entonces dicen algunos, no, ya son cristianos. Y son chacales ahí dando cuchillos. Porque Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice. Ahora, en el tiempo de Jesús, tú sabes que hubo puertas falsas. Puertas que eran imitadoras y gente tratando de ocupar el lugar del Salvador del mundo. Mira el versículo 8. Tiene tu Biblia ahí. Mira, no la cierres. Juan 10:8. Dice la Biblia. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero dice, no los oyeron las ovejas. Ahora, aquí hay algo muy lindo. Una vez que alguien conoce al Señor, alguien experimenta la transformación, ya hemos aprendido también que el cristiano es alguien asistido por el Espíritu. Un cristiano es la casa de Dios. Un cristiano es el templo de Dios y es donde Dios deposita su Espíritu y pone su palabra. Y entonces esa oveja viene a ser receptor de lo de Dios. Y entonces hay personas que nosotros quisiéramos que escucharan la voz de Dios. Hay personas que nosotros quisiéramos que fueran guiadas a lo de Dios. Y cuesta mucho trabajo. Porque si no hay el cambio de naturaleza, si no llega a ser oveja, no quiere lo que quiere la oveja. El león, ¿qué come? Paja, hierbita. El león es carnívoro. O sea, ponerse a dar una ensalada a un león, eso es perder el tiempo. Entonces, pero la ovejita. Entonces, porque la oveja tiene su pasto, que es que ella le satisface. Entonces, con nosotros, mire, hay muchas personas que a mí de verdad a ver, yo haciendo el trabajo del Señor y queriendo que la gente conozca al Señor, ni siquiera que venga a la iglesia, sino que conozca al Señor, que es lo más importante. ¿No es así? Yo a veces siento una frustración porque, óyeme, hay unos cultos de esos que yo me siento que estoy en el tercer cielo. Y alabo al Señor y lloro y quedo compungido. Y después me encanta ir a escuchar buenos mensajes y buenos predicadores de la palabra de Dios también. Y estoy ahí atento. Porque yo soy oveja y mi naturaleza es lo de Dios. Ahora muchas personas que nosotros estamos tratando de guiar al Señor dicen, eso a mí me aburre. Eso está muy aburrido ahí, eso es muy tedioso. Así es. Sé decirle, tiene que llegar a ser oveja. Porque no es que nosotros le empujemos la Biblia y la hagamos. No, necesita primero llegar a ser oveja. A veces no entendemos el cristianismo y ejercemos presión sobre la gente. Y después la gente es más reacia al evangelio que antes. Porque le dijimos que consiste en estar en la iglesia, en cantar, en hacer una serie de cosas y cumplir una serie de reglamentos. Llegar a ser ovejas que nosotros sentimos placer en lo de Dios. Que nosotros amamos lo de Dios. Que me deleito en lo de Dios. Y cuando yo también voy a un lugar donde la palabra de Dios no se está expresando y no se está enseñando como es, aunque se llame iglesia, también le hago fobia. ¿Por qué? Porque somos ovejas. Jesús dice aquí, yo quiero que tú mires conmigo, dice, por eso el versículo 8, la última expresión dice, pero no los oyeron las ovejas. Y eso es una alerta, porque si tú dices, ay, yo me siento que el culto, eso es una carga para mí. Ir a la iglesia, eso es como ir a trabajar, en un trabajo que no me gusta. Entonces, Entonces, lo que el Señor dice primero es, conviértete, conóceme, empieza una relación conmigo, porque yo soy el que hago la transformación. Tú eres otra fiera del campo, y como fuimos nosotros, todos fieras del campo, y necesitamos llegar a ser ovejas. Y cuando nosotros somos ovejas, ¿cuál es nuestro deseo? Las hierbitas. Porque la naturaleza en la que yo estoy y soy
demanda de mí algo. El león no puede comer, no se va a satisfacer con hierba. La oveja se satisface con eso. Los cultos para mí, mire, yo cuando me convertí, bueno, aquí hay hermanos también, yo me acuerdo las iglesias eran hiper tradicionalistas. Hiper. Nosotros no tenemos esos conceptos tan solemnes que hay que estar así, todos sentados así. Nosotros creemos que en el culto puede haber espontaneidad y la gente alabar y palmeamos. Pero yo me acuerdo de aquello. Sin embargo, que ellos eran militares en la iglesia. Es cantar un himno, usted se podía levantar la mano y poner una palmada porque eso era pecado. En algunas iglesias, había iglesias así, ¿verdad? A lo mejor ustedes conocen de otras, pero eso no era una cuestión de la mía, era cuestión de muchas iglesias con esas ideas. Pero, como yo conocía al Señor, ¿qué pasaba? Que a pesar de toda esa serie de situaciones, yo iba allí. Y yo estaba buscando la palabra de Dios. Y yo alabar a mi Señor. El primer himno cristiano que yo me aprendí de memoria, que yo iba media hora antes al culto y me sentaba con el himnario de alabanzas tradicionales. El primer himno que me aprendí fue "Cuán gloriosa será la mañana". Amén. Cuando llegaba bueno, yo cantaba que se entonaba y acababa con aquello, pero yo tenía una emoción. Y entonces, y yo empecé a decir: mi rey que está por los cielos para siempre será consolador. ¿Por qué pasa eso? Por oveja. Donde quiera está oveja. A veces nosotros queremos dejar de darle el pasto que la oveja necesita y que Dios manda y que la oveja exige. Conocí una iglesia que empezó a hacer cambios porque hay que estar en la modernidad. Que está en la modernidad. Y ya nosotros quitamos esto y quitamos lo otro y estamos en el culto y entonces quitamos la predicación también. Porque estamos en lo moderno y quitamos la Biblia y todo lo hemos quitado. Y entonces en esa iglesia habían cristianos de antaño y gente que le gusta alabar al Señor y gente que le gusta ver lo que la Biblia dice y que le gusta orar porque son ovejas. Y entonces estaban disgustados ahí porque dice: ya no podemos escuchar la palabra de Dios, no hay tiempo de oración, no hay tiempo de estudio bíblico, porque hay que estar en lo moderno. Y entonces, al final, lo que estaba ocurriendo es que estaba llenando la congregación de los animales del bosque. Porque cuando nosotros no estamos procurando que la gente vaya a Cristo, y cuando nosotros no estamos interesados en Jesucristo y en lo de Dios, que tiene que ver con la Sagrada Escritura y lo que el Señor ha mandado, entonces, pues, la meta es tratar de que la gente vaya a ese lugar de reunión. Entonces, hay que valérselas de todas las maneras y manipular a la gente. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? No, a mí me gusta la chambelona. Pues allí va a ver chambelona. Y ya, no, a mí ¿qué es lo que me gusta? A mí me gusta andarse, no sé, ¿cómo? Dígame algo. Bueno, me gusta andar en short, pues allí vamos a andar en short. Y entonces empieza la iglesia a llenarse de lo que le gusta a la gente. Y entonces después, eso es lo que alguien le llamó el cristianismo a la carta. Te vas al restaurante y pides, ¿sabes? Dice: no, aquí lo que yo quiero comer es esto, así que tráigame eso. No hay lo que a mí me gusta, no voy a comer a este restaurante. Entonces, que a veces esas demandas no tienen que ver con lo que Dios pide, tiene que ver con lo que a la gente le gusta. Pero como no es oveja, ¿qué es lo que le gusta? Lo que no es de Dios. Y entonces puede la persona los líderes pueden estar sacando los cristianos, sacando las ovejas y congregando a las fieras. Y entonces no es iglesia, es congregación, pero no es iglesia. Yo decía a unos hermanos, allá había un lugar donde yo vivía que decían La Pista. La pista, eso había
Allí la gente se dedicaba a borracharse, se dedicaba a bailar y a ciertas prácticas. Y entonces yo le dije, mira, ¿dónde se está congregando más gente? ¿En la pista o en la iglesia? Dice, no, en la pista. Dice, pues hagamos lo que hace la pista, pero eso no tendrá que ver con Jesucristo. Porque en la pista hay congregación, pero no hay iglesia. Usted sabe que en eso consiste también la apostasía. ¿Cuántos han leído que en la Biblia se habla de la apostasía? ¿Qué cosa es la apostasía? Un cristianismo sin Dios. Un cristianismo de nombre. Pero, gloria a Dios, si nosotros queremos oír lo del Señor, si nosotros nos pasa como este versículo 8, que dice que los salteadores y los ladrones vinieron, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sabes que yo estaba haciendo una oración el otro día? Y dice, Señor, yo sé que hay mucha gente que quiere escuchar tu palabra. Y que son ovejas y andan viendo dónde encuentran un lugar donde quieren escuchar tu palabra. Queremos suplir esa necesidad, Señor. Manda a la gente que quiere escuchar tu palabra. ¿Cuánto quiere que seamos una iglesia que habla lo que las ovejas necesitan? Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos. Y una iglesia que cuando escucha que los salteadores y los ladrones identifica y dice, no escucho eso, porque no es de Dios. Yo soy la puerta, dice el versículo 9. El que por mí entrare será salvo. Fíjense cuál es la manera de ser salvo. Jesús. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque mire, también hay una situación. Quiero decirte, hay algo que tiene que ver con ser cristiano. Los que no son cristianos necesitan entrar por la puerta para ser cristianos, para ser ovejas. Y cuando estamos en el redil, necesitamos al pastor que nos guíe ¿a dónde? Al buen pasto. Los que están por ahí que no son ovejas, entran por la puerta para que llegues a ser parte del redil convirtiéndote en oveja. Los que están en el redil, acógete al pastor para ser guiado al buen alimento. Ahora, dice alguien, porque fíjese, a veces en los contextos más hostiles, el Espíritu de Dios da un rayito de luz a alguien y esa persona se encuentra con Jesús y se convierte en oveja. Pero como alguien ha dicho, pero esos contextos son tan hostiles, donde no está el buen pasto a lo que Jesús quiere guiarte y guiarme, que entonces todo el tiempo son pichones. ¿Todo el mundo entiende lo que es pichón? Son cristianos atrofiados. Cuando se termine el culto yo digo una palabra que es un cubanismo, usted me lo enseña. Nora y Víctor y Luis. Pero el Señor quiere no solamente que tú seas cristiano, sino que tú seas un cristiano maduro, un cristiano que es guiado al buen pasto de la palabra de Dios, y que tú llegas a ser un cristiano que evalúas con justicia porque tú eres robusto, alimentado, fuerte. En estos días me hicieron una operación en la boca. Y dice mi esposa, tú, porque ya ese día estaba hablando muchísimo, me sacaron un cordal, me dieron unos puntos allí. Y al otro día fui a dar el estudio bíblico. Y entonces dice mi esposa, eso tiene que ver con la alimentación. Sí, bueno, posiblemente. Estoy fuerte, cuidado conmigo. Entonces, un cristiano fuerte es un cristiano poderoso y un cristiano que tiene evaluación. A veces hay una pila de delincuentes por ahí, pero ya tú cuando tienes la palabra de Dios, que son lo que la Biblia, lo que Jesús llamó aquí, ladrones y salteadores. Pero dice, no lo oyeron las ovejas. ¿Tú leíste la Biblia? Lo dice Jesús. No lo oyeron porque, ¿qué pasaba con eso? Eso eran ovejas que dice que será salvo, que eso quiere decir, es hijo de Dios. Y entonces dice, y hallará pasto. Eso quiere decir que se está alimentando. Había uno en la televisión que dice que
le preguntaron que si él estaba hablando de la palabra de Dios y estaba hablando en contra de lo que a Dios no le agrada, que la gente debe abandonar. Dice, no, yo eso no, yo soy un motivador. Yo conocí una pila de motivadores que están interesados, son falsos profetas, dicen, todo te va a ir bien, usted va a prosperar, usted va a avanzar, y entonces tu condición espiritual no permite que tú hagas eso, ni que haya ningún avance, pero ellos están diciendo que sí. Ese no es buen pasto. Dice Jesús, el ladrón, esos son los falsos pastores. Que, bueno, algunos de estos textos los aplicamos a Satanás, pero aprendimos el domingo pasado que la acción satánica, a través de qué se está llevando a cabo, a través de las acciones humanas. ¿Cuánto hemos visto a Satanás aquí en persona? Ninguno, hasta ahora. Ojalá que no tenga que enfrentarte con ese. Pero sí estamos en una confrontación espiritual. Y entonces Satanás está a través de los falsos que él tiene llevando a cabo su agenda. Y entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, matar espiritualmente más que físicamente. Porque mire, si usted es hijo de Dios, usted puede morir físicamente, pero usted sabe que su futuro está garantizado. Y viene a destruir la iglesia. Y viene a destruir el evangelio. Viene a robarse lo que es de Dios. Y dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque ser cristiano es tener la vida de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. Jesús dice, el buen pastor la vida da por las ovejas. Así que este es un pastor. Fíjese qué gigante de pastor que, óigame, mira, el otro día, cuando ocurrió el suceso de la escuela del joven que mató a los estudiantes, hay una hermosísima historia ahí de uno de los maestros que cuando le apuntaba a uno de sus estudiantes, ¿qué hizo? Se puso él. Óigame, qué tremendo gesto. Dio la vida. Eso es lo que hizo Jesús. Pero no solamente por uno, por la humanidad. Hay un pandillero que entró en la iglesia y dice que fue cautivado por el mensaje. El Espíritu de Dios estaba trabajando con él de tal manera que el pandillero, un hombre dedicado a matar, a acabar, y dice que se quedó extasiado mirando al predicador. Y dice que el predicador estaba un momento, dice que estaba describiendo lo que le pasó a Jesús. Y entonces empieza a decir el predicador, él fue, lo escupieron, lo maltrataron, lo empujaron y lo azotaron muchísimo. Después cargaron sobre él un madero y lo hicieron caminar mientras lo empujaban y lo escupían y lo ofendían. Y entonces lo llevaron al lugar donde lo iban a sacrificar, y dice, y allí lo tiraron al piso y le empezaron a caer los clavos en la mano. El hombre estaba erizado, ¿se entiende? Los ojos tenían amotinados. Y entonces dice que el pandillero se levantó y dice, ¿quién fue ese que yo me voy a encargar de él? ¿Dónde está el héroe que ayudara a ese hombre? Porque Jesús es el buen pastor. Óigame, hay una vida pública de Jesús que es muy romántica. Una de las películas maravillosas. A mí me encanta porque el evangelio está allí, pero a veces no manifiesta la realidad de lo que pasó a este buen pastor cuando puso su vida por ti y por mí. Hay una que lo presenta más, que es la pasión. Esa es más real. Dice aquí la Biblia, versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sabe por qué Jesús es la puerta? Porque puso su vida. No hay otro que haya puesto la vida. La única manera de salvación es que hubiera un sacrificio sustitutivo. Y Jesús fue el único que murió. Y por eso el único al que podemos ir para entrar al redil es Jesús. Dice aquí,
Versículo aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y bueno, el versículo 14 dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Porque Jesús conoce a todo el mundo de una manera muy especial, porque es omnisciente. Pero la Biblia dice que Jesús tiene una relación de intimidad con las ovejas. Y dice que las ovejas, dice, me conocen. Por eso, mira, hay unos cristianos que yo tenía en mi iglesia y entonces esos hermanos dicen, fuimos a un lugar donde supuestamente se estaba haciendo algo de Dios. Esas personas no estaban tan informadas doctrinalmente, bíblicamente, no tenían una formación cristiana, pero eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Y entonces dice, y fuimos allí. Yo no sabía que ellos habían ido a un lugar, a cierto suceso que supuestamente era de Dios. Pero entonces dice, pero nos sentimos una hostilidad, sentimos que aquello no era de Dios, no vimos que la palabra de Dios estaba siendo expuesta, sentimos una presión y nos fuimos antes que terminara aquello que decían que era de Dios. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque conocen a quién, a mí, a mi iglesia, al pastor. Porque con usted, mira, hay gente que usted la va conociendo, ¿no es verdad? Nos vamos conociendo y cuando usted va conociendo a una persona, usted ya más o menos, usted sabe lo que doy yo, lo que da usted, lo que da el otro. Y entonces dice, usted le pueden hacer un cuento de alguien, le pueden contar una historia, pero cuando usted conoce bien a la persona, si esa persona no es una persona que jamás se le ocurriera hacer eso, usted dice, no, pues yo le conozco. Eso que están diciendo no puede ser tan así, porque yo conozco a fulano. ¿No es verdad? Usted tiene idea de lo que esa persona da, de la calidad de persona, si es una buena persona, pensando en una buena persona. Entonces, Jesús es la persona de más calidad. Y cuando usted conoce a Jesús, usted va a evaluar lo que es de Jesús y lo que no es de Jesús. Porque usted se está relacionando con Él. Usted se relaciona con Él. Y entonces, cuando usted va por ahí viendo, dice, bueno, no tengo mucho cómo explicártelo, pero yo te digo que eso está sospechoso. Me parece que eso no es de Jesús mío. Porque Jesús mío yo lo conozco. Las ovejas que se relacionan con Jesús tienen un conocimiento especial, experiencial, es una experiencia con Jesús. Entonces, dice la Biblia, terminando aquí, versículo 16, mira lo que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque ¿cuál fue, de qué nacionalidad fueron los primeros oyentes del mensaje? Judíos. Los hebreos, los judíos. Y entonces dice Jesús, bueno, estoy aquí predicando. Los falsos pastores de ese tiempo, ¿tú sabes cómo se llamaban? Fariseos y los sacerdotes del judaísmo que se negaron y dijeron y cuestionaron a Jesús y dijeron, es según lo que nosotros decimos que la gente va a llegar a Dios. Y Jesús dice, no, es a través de mí. Entonces, Jesús dice, tengo otras ovejas. ¿Tú sabes cuáles son esas otras ovejas? Los gentiles. Algunos de Miami que somos aquí, estamos aquí. Los gentiles. Dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Jesús está hablando proféticamente de que aquellos que se van a convertir, aquellos que van a tener un corazón sensible y que llegarán a ser ovejas, Jesús dice, tengo otros que no están ahora, pero estarán. Usted no ve que no son todos los que están, ni son todos los que son. Entonces, Jesús conocía eso. Entonces dice, hay algunos que no están, que no son judíos, pero que van a estar. Dice la Biblia. Tengo otras ovejas que no son de... Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál es ese rebaño? ¿Cuál es el redil? La iglesia. La iglesia. Ya no de los que parece que son cristianos. Ya no de los que se congregan. Ya no, esos son los que entraron por la puerta, sufrieron la transformación por Jesús y están siendo pastoreados según Jesús. Porque los pastores terrenales que estamos frente a la iglesia, al final, ¿qué tenemos que hacer?
Nosotros estamos al servicio ¿de quién? De Jesús. Y no es yo pastoreando, es Jesús pastoreando. Es Jesús a través nuestro. Entonces Jesús tiene que estar pastoreando el redil. Entonces, amado, la Biblia nos habla de la puerta, el pastor y las ovejas. El Señor nos da, aquí hay una poderosa enseñanza. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nos esclarece la palabra de Dios a nosotros para, no solamente para nosotros, sino para ayudar a otros y para juntos contribuir a que la iglesia sea poderosa y sea sana. Porque yo debo decirte, la iglesia de Jesús, ¿tú sabes con cuánta gente? ¿Cuánta gente era la iglesia de Jesús? 12. Mira esa iglesia. A esa iglesia Jesús trabajó con ella. Esa manada pequeña, como Jesús le dice, trabajó fino. Y en Pentecostés, producto del trabajo de Jesús con esos 12, en Pentecostés esa gente fue llena del Espíritu. Y esos fueron instrumentos poderosos que trajeron multitudes que llegaron, pasaron de fiera a oveja. Entonces, nosotros ahora podemos ser un remanente, pero si nosotros somos cultivados y somos guiados al buen pasto, ¿tú sabes qué pasará? Que no solo yo, tú, cada uno de nosotros seremos instrumentos poderosos que hará que otras ovejas, otras que no están ahora aquí, vengan al redil. No simplemente a congregarse, no simplemente a cantar, no simplemente a la fraternidad, no que es sabroso está el ambiente aquí, sino que dice, conozco a Jesús, quiero a Jesús, quiero lo de Dios, quiero lo de su palabra, quiero envolverme en la oración, quiero envolverme en lo del Espíritu Santo y quiero quitar todo lo que sea del demonio, del mundo, de la maldad, porque quiero llenarme de Dios. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a decir, Señor, gracias por tu palabra que nos orienta. Y yo quisiera, Señor, que tú me ayudes para yo ser guiado al buen pasto y a no oír la voz del falso. ¿Hay alguien que quisiera una oración especial, que quiere ponerse en pie para hacer una oración por alguien? Es un asunto entre tú y Dios. Y mantén tus ojos, tu rostro. Si hay alguien, vamos a hacer una oración por esos hermanos que quieren. Yo necesito orar. Necesitamos la oración. El que quiere puede ponerse en pie. Y vamos a hacer una oración. Señor, yo quiero ser guiado al buen pasto. Yo quiero tener ese nivel de evaluación. Yo quiero enseñar a muchos a entrar por la puerta. Y esta oración que voy a hacer, tómala. Esto es personal. Esto es algo muy íntimo de cada uno con Dios. Señor, muchas gracias por esta preciosa mañana. Señor, estamos seguros que tú tienes planes con nosotros y con cada persona que quiere ser guiado al buen pasto, a lo que es de ti, a lo auténtico. Pedimos, Señor, de una manera muy especial, cada hermano que se ha puesto en pie, cada persona que está necesitando la oración, que está necesitando el toque tuyo, que está necesitando el nuevo ánimo, que está necesitando los nuevos bríos, que está necesitando todo lo que viene de ti y tiene deseos por ti. Señor, asiste a cada hermano, dale un toque tuyo a cada persona que reconoce su necesidad y tiene fe, y en un acto de fe quiere la oración. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que tú asistas a cada persona que ha llegado a este lugar y que tú quieres bendecirle. Yo no sé, Señor, los problemas que puedan haber en cada hermano. En lo íntimo no puedo saber, pero tú que eres el buen pastor, tú lo sabes todo. Pedimos, Señor, ayuda a cada persona que en un acto de fe está buscándote, está depositándose en tus manos. Manifiéstate en cada persona en este día, en esta tarde.
glorifica tu nombre de una manera muy especial. Que la gloria tuya, Señor, sea manifestada en las familias, en los trabajos, en las finanzas también, que, Señor, son tan importantes y necesita la gente para tener sosiego y para poder tener tiempo familiar. Ayuda, Señor, a cada persona en esta iglesia. Y, Señor, que el apetito por ti crezca, el deseo por ti crezca, por estar con la familia, la fe, por tu palabra, por la oración. Llénale con tu Espíritu Santo. Y es que en esta iglesia podamos experimentar un mover especial, un mover único de eso que tú puedes hacer, de eso que tú sabes hacer. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por esta hora y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano.